Bueno, y ahora después de esto, ¿qué digo yo? ¿No? Es lo habitual. Gracias, Javier Arquellada, por esta introducción tan colorida y tan al hilo de lo que se va a contar esta tarde aquí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Por supuesto, muchísimas gracias por acompañarnos. Soy Aníbal, presidente del Ateneo, y normalmente intentamos pasar siempre un poco en el Ateneo lo más transparentes posible en este tipo de actos, porque al final los protagonistas y las protagonistas son otros. Pero es que hoy me toca un poco más de la cuenta esto a mí. Eh, Esta historia me ha llegado más de lo habitual y entonces pues algo más tengo que decir. Muy poco, desde luego. Nosotros venimos de la asamblea, nuestra asamblea acaba de renovarnos su apoyo a la junta directiva ampliada y reforzada para los próximos 4 años. Y una de las cosas que he estado comentando allí, que estamos muy contentos porque la función que venimos haciendo estos años aquí en Palma, desde el punto de vista cultural, aparte de otras cosas, tenemos la sensación de que estamos muy cerca de lo que la gente hace. Evidentemente hacen falta eventos culturales de envergadura, que para eso están las grandes instituciones que los organizan, conciertos, muestras de arte escénico, etcétera, etcétera. Pero nosotros siempre intentamos estar cerca de los escritores locales, de los oficios que se practicaban en la antigüedad, de llevar a los niños a que conozcan su patrimonio y lo vivan y lo disfruten. Y en esas cosas que nos gusta hacer, pues tengo que agradecer, por supuesto, que Antonio zamarreara el manzano para que nos activara contándonos que había una historia que merecía la pena contar. Lo que tenéis en la mano lo he escrito yo, con humildad, pero con muchísimo cariño, y voy a intentar no hacer ningún spoiler de lo que aquí aparece. La familia, Isabel, Ángeles aquí presentes, pues agradecerles su disponibilidad absoluta para que esto ocurra, para que los años no dejen en el olvido historias que merecen la pena ser recordadas, por supuesto. Bueno, también gracias, por supuesto, al ayuntamiento, el apoyo lo hemos tenido siempre de las dos corporaciones. Se inició esta idea con la corporación anterior, incluso la propuesta de que se imprimiera esto para poder regalarlo a los asistentes. En el último momento se aprobó, no sé de qué manera, porque era complicado, y la corporación actual, pues inmediatamente que se lo comentamos, pues asumieron, bueno, los 200 y pico euros que ha costado esto, que es también una cantidad. Entonces, con respecto a lo que se va a contar hoy, yo quiero destacar solo una cosa, bueno, un par de ellas. Uno, la foto me encanta. La foto la elegí yo como portada, es muy significativa, una mujer que está mirando en Barcelona hacia Oriente, con este tipo de telescopios turísticos que hay, y mirando hacia atrás con cara como diciendo, bueno, allí está, ¿no? Allí está donde yo tengo que estar, allí está donde tengo que ir, sea donde sea, para defender o para intentar hacer lo que verdaderamente me apasiona, ¿no? Esa es la primera idea. Y la segunda, y con esto prácticamente termino, es que la cultura, esta cultura que hacemos nosotros de cercanía, evidentemente la cultura es sinónimo de libertad para las personas, pero también de acercamiento y de integración. Yo, después de esto, tengo una visión de Calonge completamente distinta. O sea, yo a nivel personal veo Calonge como una aldea de la localidad, con gente trabajadora, que donde se acuerdan de ella cuando se acercan las elecciones se acuerdan más que el resto del año, en fin, la visión que podemos tener todos. Pero bueno, cuando uno conoce, ya lo descubriréis ahora, cómo llegó la gente a Calonge en aquel momento, cómo venían desarraigados de su vida y cómo tuvieron que instalarse en Calonge en unas condiciones que contará Isabel, y cómo en ese contexto aparece una familia, una personita que quiere hacer algo en la vida especial. Pues me quedo con esa idea también, es decir, yo, después de esto, Calonge para mí es algo diferente, y eso lo da la cultura, y lo da que hayamos trabajado juntos y que haya disfrutado con eso. Gracias una vez más por permitirme ser parte de este proyectito. Y nada, os dejo con Antonio. Os insisto, ha sido la persona que ha zamarreado esta historia, la que nos ha puesto a trabajar, y va a ser el que presente a las verdaderas protagonistas de esta noche, que son ellas, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias, Aníbal. Buenas tardes, bienvenidos todas y todos a este acto recuerdo y homenaje a una gran mujer y artista que brilló con luz propia por todo el mundo. Es la historia de una mujer criada en el entonces poblado de Calonge, adelantada a su tiempo, que hizo de la música su pasión y su forma de vida. Nacida en Bujaraíza, en la Sierra de Segura y Las Villas, en Jaén,
Este pueblo fue inundado por la construcción del pantano del Tranco en el año 1950. Por este motivo, la familia de Carmen Soledad, que era la cuarta de 7 hermanos, y varias familias más fueron trasladadas al Calonge. A su llegada solo había como alojamiento una gran nave agrícola que tuvieron que compartir poniendo cortinas para tener un poco de intimidad. Pasado un tiempo comenzaron las obras de construcción del pueblo que hoy conocemos. Carmen Soledad era una niña traviesa y tremendamente alegre, que se pasaba el día cantando canciones que aprendía con facilidad a través del único medio del que disponía, que era la radio. Era tal su afición y estilo que su maestra, doña Pilar, vio en ella una futura artista y sugirió a sus padres que le educaran la voz en una academia. A los 13 años se traslada a Sevilla a formarse en la Academia de Adelita Domínguez. Participó en algunos concursos de radio, ganando algunos premios, entre ellos uno en el afamado programa del presentador Santisteban. Descubrí la existencia de esta gran artista de forma fortuita. Navegando en internet descubrí 2 datos: su nacimiento y que vivió en Calonge. Mi natural curiosidad me llevó a preguntar a algunos mayores de Palma del Río y nadie me dio noticias de su existencia. Indagué a través de Modesto, presidente de la Asociación de Vecinos del Calonge, y su respuesta fue que tampoco la conocía. Le sugerí que preguntara a los mayores del pueblo y su respuesta tardó 1 hora en llegar. Había preguntado a una señora que resultó ser su hermana Isabel. Al ponerme en contacto con ella descubrí que era conocida mía hacía un tiempo. Como miembro del Ateneo hablé con Aníbal, nuestro presidente, y la idea le pareció genial, por lo que decidimos visitar a Isabel y su esposo José, hermana y cuñado de Carmen Soledad. Les pareció tan buena idea que enseguida colaboraron y este es el resultado de la investigación que hoy les presentamos. Agradezco infinitamente la disposición y el cariño con que nos trataron y agradezco a Modesto su colaboración desinteresada. No sé dónde está Modesto, pero bueno. No, está de vacaciones. Vale. La primera vez que hablé por teléfono con Isabel me habló del estado en el que se encontraba su hermana Carmen Soledad, enferma y sin querer recibir visitas. Me tuve que resignar a no conocerla en persona, cosa que me hubiera gustado enormemente. Yo esperaba una recuperación que desgraciadamente no tuvo lugar y finalmente falleció. Cuando me lo comunicó su hermana sentí una gran tristeza que convertí en acicate para conseguir el resultado que hoy nos ha traído aquí. Hoy me encuentro tremendamente feliz por haber conseguido que Carmen Soledad Ruiz López sea conocida y reconocida como la gran artista que llegó a ser y que no caiga en el olvido. Muchas gracias. Buenas tardes. Lo primero de todo, un recuerdo para la figura de Carmen Sevilla y descanse en paz. Mi nombre, como bien ha dicho Aníbal, es Isabel, y soy la más pequeña de una familia de colonos de Calonge, formada por mi padre, mi madre y 7 hijos. Pero no es de mí de quien vamos a hablar, como podéis adivinar por el libro, sino de mi hermana Sole, la cuarta en la línea de sucesión y la segunda fallecida, ya que en el año 2011 falleció mi hermano mayor Antonio, al que muchos conocían como Antonio el Gato, a la edad de 73 años. Pues bien, antes de meterme en explicaciones, quiero agradecer a Aníbal de la Torre Espejo y a Antonio Lopera Flores el interés mostrado en que la vida profesional de mi hermana sea conocida en su pueblo y pueda servir de ayuda para otras personas que quieran meterse en el mundo de la canción. También quiero agradecer a Aníbal su trabajo en la confección de este precioso libro y al Ayuntamiento de Palma del Río por su colaboración en la publicación del mismo. Y ya, sin más preámbulos, nos metemos de lleno en la historia. No sin antes decir que a mi izquierda tengo a mi prima Angelines, que por esto de la vida pasó muchas temporadas con mis padres y sí que conoció toda la infancia de mi hermana. Yo, tristemente, a mi hermana no la recuerdo de niña. Yo tenía 4 años cuando mi hermana se marcha. Entonces yo no guardo recuerdo, no la ubico en mi casa, no sé dónde dormía, no la ubico, mis recuerdos no, los tengo después,
cuando ya tengo más uso de razón, pero esa infancia no. También ella, como cuando íbamos siendo tantos, pues lo que aprovechaba ella pues, con su amiga Ginesa era con la que más dormía, porque decía que en mi casa había mucho ruido y ella se iba a casa de su amiga que hoy día tiene una demencia y está enferma y no ha podido estar, no ha podido asistir. Bien, pues la primera pregunta es, ¿quién es Carmen Soledad? Mi definición: una ardilla de la sierra con la garganta de un jilguero. Mi hermana tenía una voz preciosa. Mi hermana nació en un enclave tan bonito que no es de extrañar que todos los colonos tuvieran tanta nostalgia de la Sierra de Segura. Bien, en el 1946 nace en Bujaraíza, una aldea muy pequeña en el corazón de la sierra y a pocos kilómetros de la construcción del Pantano del Tranco. Y al pie del Guadalquivir, o sea, eso está en un alto, el Guadalquivir por ahí, el cementerio antiguo enfrente, y en la aldea había una pequeña ermita de San Miguel, que es lo único que hay que se mantiene en pie. ¿Por qué? Porque todas las casas tuvieron que dinamitarlas para que nadie volviera. Solo quedó la iglesia porque es un lugar sagrado y el obispado de Jaén no consintió que lo dinamitara. Entonces, delante de la puerta de esa ermita había una era, y en esa era donde los niños corrían, contaban y hacían. Y ahí era donde mi hermana se deleitaba y cantaba a esa sierra tan impresionante y a la cabeza viña, ¿verdad?, que teníais enfrente. Muy bien. 41 familias son las que se vienen. Allí había alrededor de unas 50 casas. Además me lo sé muy bien porque una persona, Adoración, que ya falleció, pues ya cuando estaba muy mayor, lo hizo todo en plastilina, o sea, precioso. Hizo la aldea en los 3 tramos que estaba construido el pueblo. Y era una preciosidad porque por allí pasaba el Guadalquivir cuando era un río más o menos pequeño. Pues bien, tienen que venirse. Llegan aquí, viene una expedición, entre ellos viene mi padre, y ven que estas tierras, unas tierras de llanura muy grandes, pues venían contentísimos de poder adquirir una parcela y una casa. Pero ¿qué ocurre? Al igual que todos los pueblos de colonización construyen el pueblo y hacen las particiones de la tierra, Calonge no fue así. Calonge llegaron las 41 familias y no había casas, porque el pueblo todavía ni sabían qué trazado le iban a dar. Si iban a ser casas diseminadas por las parcelas o iba a ser un núcleo. Entonces, ¿qué hicieron? En el antiguo cortijo de Calonge, porque Calonge había 3, pero el antiguo, que le llamaban caserío, ahí hicieron barracones de unos 30 metros cuadrados cada uno. Una sala con una chimenea y 2 habitaciones. Familias casi todas numerosas, entre 5 y 7 hijos, pues vivían apiñados. En la calle era todo barro, o sea, vivieron donde iban a estar provisionalmente 2 años, estuvieron 8. O sea, vivieron muy mal con relación a lo que habían dejado. Unas casas muy hermosas de piedra y que estaban muy a gusto, pero las necesidades obligaban a hacer esto, igual que la construcción de Liznaja hizo que vinieran muchas familias de allí hacia acá. O sea, había que acatarlo, ¿no? Pues muy bien, una vez ya instalados aquí, ¿qué pasa? Primero se vino mi padre, con los 3 hijos mayores, mi abuela y un mozo, que siempre había en mi casa, siempre hubo un mozo para ayudar en las faenas agrícolas. Mi padre realmente no era agricultor, él era recovero, entonces su vida era pues comprar aquí, vender allí, hacer el trueque, hacer el cambio, llevarle género a mi madre que tenía una pequeña tienda y así se desenvolvían. Tenían unos pequeños huertos, porque ahora que yo voy cada año allí a la Sierra de Segura, como está desgraciadamente, está todo seco, ahí, pues entonces se ven perfectamente las tierras que entonces cultivaban. Unas tierras de una tierra limosa buenísima, o sea que allí
tenían cosechas de trigo preferentemente y huertos pues para las necesidades de la casa, ¿no? De hecho que había muchos molinos porque de allí se sacaba mucha harina, mucha harina sacaba en aquel espacio de tierra, que hoy día, el día que ya diga de llover nuevamente, se volverán a ver cubiertas, pero que ahora mismo está todo al aire libre. Pues bien, primero, ya te digo, a primero del 1950 se viene mi padre con la mitad de la familia, quedando mi madre allí embarazada y con Soledad, que tiene 3 años. En esos meses tiene 3 años. Y en agosto ella cumplía 4 y en septiembre es cuando hacen ya toda la avenida general. O sea, ya el pueblo ya se tiene que quedar completamente vacío. El 31 de julio mi madre dio a luz de mellizos, uno falleció y el otro, que actualmente, por supuesto, está en Francia viviendo. Juan, mi hermano Juan. Bueno, pues, hablando ya, metiéndonos ya en mi hermana ya ahí, de pequeña, ya se notaba que algo tenía un duende que no era normal. Eso lo dice mi madre, lo dice mi prima y lo dice mucha gente, que era algo que no era normal, una niña tan pequeña y tan espabilada para aprender. Pero claro, ¿qué pasa? Que mi abuela estaba allí y mi abuela había vivido toda su infancia y parte de su juventud que cantaba y bailaba, acompañada de su padre, que era ciego, y tocaba el violín. Entonces, eso ya lo tenía la abuela, Madre Emilia, porque allí no decíamos nunca ni abuela ni abuelo, decíamos Madre Emilia, Padre Antonio, eso eran los abuelos para nosotros. Y es quien, de alguna forma, entra ese germen en mi hermana. Le enseña a bailar, le enseña a tocar las castañuelas, le enseña a cantar, o sea, ya le va metiendo ese duende. Bien, pues ya están aquí, ya se acoplan, ya la vida continúa y pasan de todo porque son tiempos muy malos y un sitio donde aislados por completo, porque el que vive aquí en Palma es como una capital, lo tiene todo, pero al estar en el campo, pues la verdad que deja mucho que desear, pero bueno, lo fueron solventando todo, personas duras, la gente serrana es muy fuerte y fueron saliendo de todo hasta que en el año 1958 ya está el pueblo construido, ya tienen sus casas y ya la vida la ven de otra manera, ya está de otro color. Yo nazco en el 1956, me llevo justo 10 años con ella. Mi prima, que ahora ya le doy paso a ella fue a bautizarme, ella vivía en Madrid y vino a bautizarme. Y entonces es cuando ya está más tiempo, ve a mi hermana y ya ve cómo es de demonio, porque era un demonio y era un diablillo, ¿no? Entonces aquí te dejo, prima, para que tú digas cómo ves a mi hermana cuando tú vienes a bautizarme, que tiene en ese momento 9 años. Bueno, yo ya la había conocido de 3 años en Bujaraiza y siempre había sido muy inquieta, pero siempre, y le gustaba, decía, en aquel tiempo salió La Raspa, no sé si alguien se acordará de aquella canción que era muy popular. Y decía, prima, la raspa, y la tenía que coger de las 2 manos y empezábamos a bailar la raspa, porque detrás de una, otra y otra, y no se cansaba nunca, decía, que ya estoy cansada, y decía, pues descansa. Pero ella seguía bailando. Y es la que más he conocido a la Sole, porque de todos ellos la mayor soy yo. Yo soy hija de un hermano del padre de mi prima, mi tío Juan. Y para más hermanar, los dos se llamaban igual. Juan Antonio Ruiz López. Ruiz Gómez. Y Juan Antonio Ruiz lo Gómez. Mismo, su padre, que lo mismo el mío. Entonces, nosotros hemos tenido mucho contacto. Yo he sido hija única y ellos han sido más, pero cuando ellos estaban en Bujaraiza y bajaba mi tío a comprar para una tiendecilla que tenía, pues algunas veces si veía a mi madre decía,
¿y la nena cómo está? Dice, allí me la deja y he venido a comprar al mercado. Y decía, anda, arréglamela y me la llevo. Y la primera vez que pasé el pantano de Beas de Segura, porque yo soy de Beas de Segura, como mis tíos, como toda nuestra familia. Y entonces lo pasamos. Los animales iban en una barquichuela, primero, cargadas con las cosas que llevaban. Las personas íbamos en otra barquichuela y ahí fue cuando yo tendría unos 8 o 10 años. Cuando yo fui, y eso me recuerda, y además parece que lo estoy viendo, era una cuesta para abajo con muchas piedrecitas, y llegamos allí, teníamos que subir, meternos en el agua y subir a una barquichuela. Y allí nos sentábamos para que no vibrara la barca, y así llegamos a Bujaraiza. Allí se orilla y ya los de Bujaraiza paran allí, y otros que iban más lejos, pues seguían. Y ahí es donde yo fui la primera vez a Bujaraiza. No había ni carretera, estaban haciendo el pantano y todavía no estaba el agua para subir ni nada, pero solamente que corría el río. Y así tenían que apañarse porque no había ni carreteras para poder andar. Desde Bujaraiza. Y Soledad, entonces ahí cómo la veías. Ahí era muy pequeña, muy pequeña era, entonces era chiquitina, y yo me decía mi tía, toma la nena para que no llore. Y yo en la puerta de la iglesia, en el escalón, la acostaba como estaba de mantilla, la acostaba allí, y yo mientras jugaba con las otras chiquillas, porque eso era una era, y era la iglesia, y detrás había huertos, pequeños, pero huertos. Y al final de la calle había un horno donde todas tenían que cocer su pan en ese horno, porque allí no había otra cosa. Entonces, así se amasaban. Es decir, si hoy va a cocer esta y esta, bueno, pues mañana tenían que hacer para preparar, porque todo el mundo tenía que cocer su pan, porque allí no había panadería ni nada. Y prima, una manera de vivir. Cuando tú vienes aquí a bautizarme, mi hermana ya tiene 9 años. Claro. ¿Qué recuerdas de ella? Claro, ¿cómo no? Si venía, yo ya estaba casada, y se cogía para la iglesia, cuando ya esta iglesia estaba, y el pueblo estaba hecho, pero yo cuando vine a bautizarte a ti, no había casas ni había nada. Claro, era solo había en el cortijo, los barracones de arriba. En los barracones. Y ya cuando yo vine casada ya, pues era cuando se cogía de la mano de Julio y mía, y era fiesta, domingo, y íbamos a la iglesia, y ella cogida de los... Tengo una fotografía por ahí, que también está ella con nosotros dos. Bueno. Y siempre ha sido su debilidad prima, porque era la que más le hacía caso. Claro, porque era la que más le hacía caso, porque mi madre, una palabra que siempre decía, de tantos hijos como he tenido, la que más guerra me ha dado ha sido Soledad. Era un demonio, intranquila, todo. En todas las riñas estaba metida ella. Era raro el día que no venía una madre a darle cuenta a mi madre de que algo había hecho Soledad. Unas veces por ella, porque se metía, y otras veces pues porque defendía a su amigo. Entonces, como era una excusa como otra cualquiera para estar siempre metida en zafarrancho. Dice, era muy zalamera y se llevaba muchas regañinas porque siempre estaba metida en jaleos con otros niños, unas veces por ella y otras veces por sus amigos. Pero la gente ya veía en ella que cantaba bien, que era agradable, y siempre le pedían que cantara, y ella siempre estaba dispuesta. Aprende fácilmente de mi abuela materna, como ya he dicho antes, de Madre Emilia, y por la radio que había en casa, hasta tal punto que había días que a mi madre la ponía loca con la canción María de la O.
verdaderamente están juntos, mi madre ya habrá escuchado cantar a mi hermana. Buena alumna, la maestra doña Pilar se fijaba en ella y habla con mis padres para que una vez que acabe la primaria a la edad de 12 años, la puedan llevar a Sevilla a una academia de canto para educarle la voz y conocer solfeo, puesto que ella no tiene ni idea de leer partitura y desarrollar sus preferencias artísticas en la canción española y flamenco. Con 13 años se la llevan a Sevilla, a la academia de la profesora de canto Adelita Domínguez, donde estuvo 3 años. El esfuerzo de mis padres fue titánico. Ni que decir tiene que de una familia de 9 personas costear la academia y manutención de Soledad era un esfuerzo por parte de mis padres, que vivían del cultivo de la pequeña parcela de colonos y una pequeña tienda que llevaba mi madre. Cuando vivían en Bujaraiza, mi padre era recobero, que es una persona que se dedica, pues eso, a la recoba, el comprar, vender, cambiar, etcétera, etcétera. Trabajo que continuó haciendo porque ellos, aunque se vinieron, él continuó con ese trabajo. En el tiempo de la academia la presentaban en Radio Sevilla a concursos de canto donde ganó varios premios. Una canción que le pedían mucho y a mi padre le encantaba era la de Campanera. Por favor.